Buenos días, mi nombre es Natalia Rivera y hoy les voy a hablar un poquito de parasitosis intestinal. Bueno, para comenzar, un poquito del cronograma, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que son las generalidades de las parasitosis, lo que es la epidemiología, a modo general, factores de riesgo, clasificación de los parásitos, ya como las parasitosis en sí, seleccioné, digamos, como las más comunes y las más importantes, como es la yardiasis, amebiasis, teniasis. También lo que, bueno, es el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de cada uno. Como generalidad de las parasitosis, bueno, lo más común, ¿verdad? La infestación del tubo digestivo por lo que son protozoos o helmintos. Los helmintos, recordemos que son los nematodos, los trematodos y los cestos. Las más comunes se dan en países tropicales o subtropicales. También, bueno, tenemos que saber que es la afección más frecuente en lo que son los niños inmigrantes o chicos que fueron adoptados, ¿verdad? Estamos hablando de que un 25% o 75% de estos presentan algún tipo de parásito o inclusive múltiples de ellos. El 50% de las parasitosis en la infancia suele darse en niños de 1 a 5 años de edad. El más común suele ser la Giardia lamblia en niños pequeños y en escolares tenemos la Enterobius vermicularis. También se ha resaltado lo que es la contribución de la microbiota intestinal con lo que son las manifestaciones de una parasitosis, ¿verdad? Entonces, entre mejor sea la microbiota, suele tener menos manifestaciones severas. Un poquito de epidemiología. En general, ¿verdad? Los principales parásitos intestinales. Tenemos que de los helmintos, lo que son como gusanos, las Caris lumbricoides, estamos hablando de que hay más de 800.000 personas, infectadas. La trichuria, el ancilostoma duodenale y el Necator americanus, ¿verdad? Que son uncinarias. En los protozoos, la Giardia intestinalis, la Entamoeba histolytica y la Cryptosporidium son las más comunes. La OMS en 2023 estimó que 1.5 mil millones de personas estaban infectadas por helmintos intestinales en todo el mundo. Las áreas más afectadas están, como mencioné antes, en regiones tropicales y subtropicales, como cuáles, bueno, África, Asia, América Latina y el Caribe. Las infecciones son más prevalentes en niños de edades escolares. Esto tenemos que tener en cuenta que puede afectar lo que es el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la asistencia, ¿verdad?, escolar. En Costa Rica, en algunas comunidades rurales y escolares, las parasitosis pueden alcanzar hasta un 30% más que todo en lo que es la Giardia intestinalis y las Caris lumbricoides. Un dato importante de la incidencia, bueno, menciona que en Costa Rica los más comunes, los parásitos más comunes son la Giardia intestinalis y la Entamoeba coli, que no es patógeno, pero lo que indica es que hay una contaminación fecal, las Caris lumbricoides y la Trichuris trichuria. También, bueno, que zonas y poblaciones más afectadas, vamos a tener niños escolares, este, zonas indígenas, como por ejemplo Talamanca, zonas rurales del Caribe Norte y comunidades con acceso limitado a agua potable o lo que es el saneamiento de las aguas. El Ministerio de Salud de Costa Rica y la Caja Costarricense suelen realizar campañas de desparasitación en escuelas primarias, especialmente zonas de alto riesgo. Esto ahora es un poquito controversial, ¿verdad? Porque con los estudios de lo que es la microbiota es muy importante que hay como cierto problema, porque lo que hacen es, ¿verdad?, afectar la microbiota y eso empeora aún más lo que es la parasitosis. Como factores de riesgo, ¿verdad? Lo que tomamos en cuenta siempre es lo que es agua contaminada, las malas condiciones de higiene en una zona, lo que son la deficiente eliminación de excretas, el consumo de alimentos contaminados y también lo que son zonas rurales o periurbanas o en países en desarrollo, ¿verdad? Como clasificación de los parásitos intestinales, acá puse los que son como más comunes, ¿verdad? Tenemos que los protozoos se dividen en lo que son amebas, flagelados, coccidios, ciliados y otros tipos. Yo voy a mencionar más adelante los más importantes. Con lo que son los helmintos, vamos a tener los nematodos, los trematodos y los cestos. Y ya pasando a lo que es la parasitosis en sí, porque son bastantes, entonces voy a tratar de ir un poco rápido. Comenzamos con la giardia, entonces la giardiasis, ¿verdad? Puede ser generada por lo que es la giardia lamblia, puede ser intestinales o duodenales,
Esta se transmite de manera fecal oral. Es más común en lo que son los climas templados y en niños que asisten a guarderías o que están en algún orfanato. También es muy frecuente en sitios con malas condiciones sanitarias, un tratamiento de aguas deficiente. Los hospedadores son humanos y pueden ser también otros mamíferos terrestres como cerdos, roedores, felinos, perros. Tienen un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Tenemos que conocer muy bien los grupos de riesgo, ¿verdad? Para alertarnos cuando vemos un caso que presenta las manifestaciones clínicas que este tiene. Entonces vamos a tomar en cuenta a los niños de 2 a 6 años, más que todo, que asisten a guardería, trabajadores de cuidado infantil, individuos que están institucionalizados. A esto me refiero a personas que, por ejemplo, están en un asilo, orfanatos o cárceles, viajeros a áreas endémicas, personas inmunocomprometidas y pacientes diagnosticados también con fibrosis quística. El ciclo de vida de lo que es la Giardia lamblia bueno, el parásito va a tener dos formas distintas. Puede estar como trofozoito, que es como su forma vegetativa. Lo vamos a encontrar en lo que son las criptas y la submucosa de lo que es el duodeno y el yeyuno proximal, y lo que son los quistes, que ya va a ser su forma infectiva, que se van a formar en el duodeno de manera intermitente, y lo que se va a hacer es, bueno, estas se van a excretar por las heces. El ciclo en sí, verás, comienza con la ingesta de lo que son los quistes. Entonces, si digieren quistes por medio de agua, de alimentos contaminados o inclusive de persona a persona, si hay manos o objetos contaminados, estos quistes se van a transportar por el tracto gastrointestinal, donde en el estómago, cuando entran en contacto con el ácido gástrico, se va a dar un proceso que se llama el desenquistamiento, ¿verdad? Y se van a liberar lo que es el trofozoito. El trofozoito se va a adherir a lo que es el epitelio intestinal y bueno, se va a quedar ahí hasta que inicie el proceso de enquistamiento nuevamente, cuando los trofozoitos migran a la parte distal de lo que es el intestino delgado. Cuando ya llegan al intestino delgado, ¿verdad? Va a haber bilis, y va a haber ausencia de colesterol. Y entonces lo que va a hacer, ¿verdad? Es que se van a formar los quistes y van a ser expulsados por medio de las heces. Y finalmente, digamos, si hay mal saneamiento de aguas, sí, entonces se puede contaminar otros alimentos o reservorios de agua y constituye, ¿verdad?, lo que es la infección a otras personas. Tenemos que saber, ¿verdad?, que una vez que se ingiere el parásito, el paciente puede o tener un estado portador asintomático, que suele ser el 50-75% de los casos, puede presentar una gastroenteritis aguda de 2 a 4 semanas de duración o una diarrea crónica. Como manifestaciones clínicas de lo que es la giardiasis, suele ser asintomático, puede presentar una diarrea acuosa, maloliente, voluminosa, pueden ser verdes, acuosas y grasosas. Suele presentar un dolor en la parte superior del abdomen, puede haber distensión por exceso de gas, fatiga, malestar, lo que son náuseas, vómitos, puede haber pérdida de peso, puede haber un meteorismo, puede haber síndrome de malabsorción, ¿verdad? Entonces, a nivel sérico se va a ver una disminución de lo que son hierro, zinc, magnesio. En los niños suele tener como secuela, ¿verdad? Lo que es un síndrome de intestino irritable. La giardiasis, bueno, la vamos a diagnosticar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a organizarnos y decir, bueno, ¿a quién les vamos a hacer pruebas? Entonces, si hay pacientes con una diarrea prolongada y exposición recientes a lo que son las vías de transmisión, ¿verdad? O que son pacientes con factores de riesgo, vamos a realizar las pruebas. Entonces, se van a recolectar, las pruebas que se hacen, ¿verdad? Es la recolecta de muestras de heces, donde se van a buscar lo que son quistes o trofozoitos en heces. Hay otras pruebas, por ejemplo, como serológicas, como ELISA o lo que es la PCR, que es la más indicada porque nos dice el tipo de parásito, pero estas suelen ser muy costosas, entonces en algunos centros de salud no las realizan. También, bueno, en pacientes con síntomas característicos y pruebas negativas, podría ser opcional o de necesaria una endoscopia digestiva, ¿verdad? Con una toma de biopsia duodenal, pero esto ya es cuando, digamos, no se detectó nada en lo que son las pruebas y se eliminaron otros tipos de diagnóstico. Como tratamiento de la giardiasis, ¿verdad? Está el metronidazol de primera línea a 15 miligramos por kilogramo al día en 2 a 3 dosis, con un máximo de 750 miligramos al día por 5 a 7 días. Otras opciones como el albendazol a 15 miligramos por kilogramo al día, ¿verdad? Una sola dosis por 5 días, o la nitazoxanida.
Pasando a otro tipo de parásito que es la mebiasis. Entonces, bueno, tenemos que saber que estas están causadas por el protozoa anaerobio entamoeba histolítica. Esta, bueno, va a tener una transmisión fecal oral. Dependiendo de la afectación del órgano, ¿verdad? La mebiasis se va a denominar intestinal o extraintestinal. Es común en regiones tropicales y subtropicales, igual como México, el sudeste de Asia y en India. También, bueno, va a presentar dos formas en su ciclo de vida, igual un quiste y un trofozoito. Y la incubación de este va a ser de 2 a 4 semanas. Vamos a tener también grupos de riesgo. Van a ser niños pequeños, personas inmunosupresas, personas que en sus prácticas sexuales tengan contacto oroanal, también viajes a zonas endémicas o personas institucionalizadas, como lo mencioné antes, cárceles, asilos. El ciclo de vida de lo que es la mebiasis, bueno, esta va a iniciar con una ingestión del quiste infeccioso, ¿verdad? De igual manera en agua o alimentos contaminados. Tiene una cubierta muy dura, entonces no suele dañarse, pero se reblandece con la acción de los jugos gástricos en lo que es el estómago, ¿verdad? Entonces permite su desenquistamiento en el intestino grueso. Entonces este llega más abajo, donde puede desarrollar, ¿verdad? La infección invasora o no. Al romperse el quiste, el trofozoito va a terminar su proceso de división y da lugar a 4 trofozoitos metaquísticos. Si el trofozoito continúa avanzando por el colon, va a iniciar su proceso de enquistación con la formación de un prequiste mononuclear y lo que va a hacer es que inicia un proceso de división celular en el que se va a dar un quiste tetranuclear, en el cual termina el proceso de formación, ¿verdad? De lo que es la pared del quiste y luego va a ser expulsado por materia fecal. Bueno, como manifestaciones clínicas de lo que es la mebiasis, vamos a tener que el 90% de los casos suele ser asintomático, pero vamos a dividir las manifestaciones dependiendo si es intestinal o si es extraintestinal. Nos vamos a basar más en lo que es intestinal. Los síntomas pueden ser leves a severos, ¿verdad? Entonces podemos tener una diarrea, puede ser aguda o crónica, un dolor abdominal, puede haber tenesmo, puede haber lo que se le conoce como disentería mebiana, que son estas heces con moco y sangre, y no tan común, pero también puede haber lo que es fiebre. Ya como mebiasis extraintestinal, ¿verdad? Lo que es más común en esta situación es un absceso hepático mediano. También puede afectar zonas como pulmón, cerebro, piel, pero suele ser más raro, suele ser más que todo en hígado y va a presentar el paciente fiebre, dolor en hipocondrio derecho, una hepatomegalia y náuseas o pérdida de apetito. Para hacer el diagnóstico, perdón, para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Nos vamos a basar en lo que es un diagnóstico con la clínica más los laboratorios que hagamos. Entonces debemos buscar síntomas en el paciente, como los mencioné, ¿verdad? Dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea con sangre o acuosa, o que haya realizado un viaje a zona endémica recientemente. Si el paciente no presenta, ¿verdad? Síntomas, tenemos que basarnos en lo que es el historial de exposición endémica. Y las pruebas que se realizan, bueno, va a ser siempre, ¿verdad? El análisis de heces. Como mencioné antes, la PCR es la preferible porque detecta el ADN del parásito en las heces. Es muy sensible y específica y se logra identificar el tipo de parásito, pero suele ser muy costosa y requiere equipos especializados. Lo que es la serología, ¿verdad? ELISA o pruebas rápidas detecta antígenos específicos en heces. Es muy sensible también específica, pero no siempre está disponible. Entonces también tenemos el coprológico seriado, que depende del lugar, ¿verdad? Que es la que se utiliza. Se van a analizar las heces, entonces se buscan lo que son los quistes o los trofozoitos por observación directa. Este es más económico y está disponible en todos los laboratorios. La desventaja que tiene es que se requieren al menos 3 muestras en diferentes días para poder realizar el diagnóstico. Como tratamiento, tenemos para la entamoeba histolítica en un portador asintomático se va a utilizar paromomicina a 25 a 35 miligramos por kilogramo por día, vía oral por 7 días, o el yodoquinol. Para ya cuando tenemos una colitis amebiana, tenemos que saber que los corticoides están contraindicados. El metronidazol, verá como primera línea, a 35-50 miligramos por kilogramo al día, vía oral, se divide cada 8 horas por 7 a 10 días. Después de eso, después de terminar el tratamiento con el metronidazol, se le va a iniciar paromomicina
a 25-35 miligramos por kilogramo al día, vía oral por 7 días después de haber terminado el primer tratamiento. Y bueno, cuando ya es un absceso hepático, era mediano, que se utiliza metronidazol, después también la paromomicina, de igual manera. Y ya si no evoluciona bien, ¿verdad? En un absceso hepático se considera lo que es el drenaje por cirugía. La teniasis intestinal, otro tipo de parásito, ¿verdad? Un protozoo, pero este va a ser, bueno, un cesto, está generada por lo que es este tipo de protozoo que se llama Taenia. Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener la Taenia saginata, que es la que está presente en lo que es la carne de res, y la Taenia solium, que está presente en lo que es la carne del cerdo. Como transmisión, este parásito, ¿verdad? Se da por la ingesta de carne de res o cerdo mal cocida, que está contaminada, ¿verdad? Con cisticercos, que son las larvas. En el caso de la Taenia solium, ¿verdad? También puede haber una autoinfección fecal oral con huevos. La incubación de la taenia es de 8 a 14 semanas, desde la ingestión de la larva hasta lo que son la aparición de las proglótides en lo que son las heces, ¿verdad? Que ya son el parásito en sí adulto. Entonces, el parásito adulto ya puede durar años viviendo en el intestino. Tenemos que saber que, bueno, la distribución es mundial, más común en zonas que son como donde no hay mucha inspección y cocción de carnes. Es prevalente en Latinoamérica, África y Asia. Las zonas también rurales con ganadería y escaso control sanitario son las zonas más afectadas. Tenemos, bueno, los grupos de riesgo de igual manera, ¿verdad? Que aquellas personas que consumen carne cruda o carne mal cocida, ¿verdad? Especialmente cerdo res, habitantes en áreas rurales con deficiente saneamiento, niños que viven en contacto con personas infectadas o que hayan cerdos en la casa, personas también que, bueno, tienen deficiente educación sobre lo que es la higiene alimentaria. El ciclo de vida de lo que es este parásito, bueno, el humano se va a infectar, ¿verdad? Como menciona, al ingerir la carne del res o cerdo, esta va a contener lo que son los cisticercos, que es como la forma larval del parásito. Una vez que están en el intestino delgado, este cisticerco se va a liberar y se va a adherir a lo que es la mucosa intestinal mediante su cabeza y va a madurar a una tenia adulta de 2 a 3 meses después. La tenia adulta puede llegar a medir hasta 10 metros, ¿verdad? En lo que es la taenia saginata y hasta 7 metros en lo que es una taenia solium. Este va a producir segmentos llamados proglótides, con cada uno tiene sus órganos reproductivos. Las proglótides grávidas, que ya son las que están como llenas de huevos, se van a desprender y se van a eliminar por las heces y se van a liberar muchísimos huevos en el ambiente, otra vez en suelo, agua, vegetales, para que comience el ciclo de nuevo. Tenemos que saber que cada huevo tiene un embrión llamado oncósfera, que es como la forma infectante para los animales. Entonces ahí es donde los animales se van a contaminar. Como las manifestaciones clínicas de lo que es la taenia, ¿verdad? Muchas veces suele ser asintomática, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que pueden haber síntomas gastrointestinales leves o más inespecíficos, como lo que es el dolor abdominal recurrente, ¿verdad? Generalmente suele ser difuso y más orientado a lo que es el epigastrio, náuseas o vómitos, diarrea, estreñimiento, flatulencia, sensación de llenura o plenitud abdominal. También, bueno, lo que son los síntomas relacionados en sí con la eliminación de los proglótidos, que va a ser el prurito anal o perianal en caso de que, ¿verdad? Ya pasan los proglótidos por la región anal, irritación o malestar local. También puede haber, ¿verdad? Presencia visible de segmentos del parásito en las heces o la ropa interior. Otros tipos de síntomas, por ejemplo, las alteraciones en el apetito, la persona puede presentar anorexia, que es falta de apetito, ¿verdad? O más bien aumento de apetito. En el estado general puede haber una pérdida de peso, ¿verdad? Inexplicable, fatiga, irritabilidad, más que todo en niños pequeños, ¿verdad? Y pueden haber también lo que son trastornos de sueño. Como complicaciones que suelen ser muy raras, pero pueden pasar, ¿verdad? Lo que es una oclusión intestinal, ¿verdad? Cuando ya no se trató y siguió creciendo, más común con la saginata, por el tamaño que tiene, ¿verdad? Puede haber una apendicitis, una colangitis, una pancreatitis, por lo que es la migración de estos proglótidos a otros sitios.
O en el caso de la Taenia solium, ¿verdad? El riesgo de neurocisticercosis, si hay una autoinfección o coinfección, y esto ya presenta una entidad clínica distinta que voy a explicar un poquito más adelante. Como diagnóstico, vamos a tener de igual manera, ¿verdad? De igual que antes, lo que es la PCR, que va a ser la preferible, pero suele realizarse más lo que es un coprológico, que igual se van a necesitar 3 muestras en diferentes días para identificar el parásito, pero no nos va a identificar el tipo de, de parásito. Lo que es el tratamiento, el praziquantel, ¿verdad? Que va a ser el fármaco de elección de 5 a 10 miligramos por kilogramo vía oral en una sola dosis y se recomienda que el paciente esté en ayuno. Y la linclosamida, que es una alternativa en caso de que el praziquantel no esté disponible. En menores de 2 años se recomienda que 500 miligramos en dosis única, de 2 a 6 años 1 gramo en dosis única y más de 6 años. Por esta forma larval del cisticerco de lo que es la Taenia solium, que es la Taenia que recordemos que está en el cerdo. En lugar de vivir en el intestino como la teniasis, las larvas lo que van a hacer es que se van a enquistar en los tejidos humanos, como el cerebro, los músculos, en los ojos y en la piel. Bueno, se va a transmitir de igual manera por la ingesta de huevos de Taenia solium presentes en alimentos, agua, superficies contaminadas, también autoinfección, ¿verdad? Una persona con teniasis puede contaminarse al llevar los huevos que tenga en sus manos por no haberse lavado las manos, sí, a la boca. La incubación va a ser variable, ¿verdad? Puede ser desde semanas hasta años, hasta que aparezcan los primeros síntomas, dependiendo de la localización y el número de cisticercos que haya. El ciclo de vida, ¿verdad? De igual manera, el humano con teniasis, bueno, va a eliminar los huevos de Taenia solium por las heces. Otro humano o el mismo por autoinfección va a ingerir los huevos. En el intestino, las oncósferas, recordemos, eclosionen y van a atravesar lo que es la mucosa y van a migrar a vía sanguínea y se van a alojar en los tejidos y se van a transformar en cisticercos, que son estas larvas encapsuladas. Van a permanecer por años y ya sea o mueren o van a generar una inflamación intensa. Como manifestaciones clínicas, ¿verdad? Va a depender mucho del órgano afectado, entonces vamos a tener la neurocisticercosis, que es la afectación, ¿verdad?, del sistema nervioso. Puede presentar, por ejemplo, convulsiones, que es el síntoma más común. Puede haber cefalea crónica, náuseas, vómitos, déficits neurológicos focales, lo que es hidrocefalia, ¿verdad?, en caso de que haya una obstrucción, signos de hipertensión intracraneal, lo que ya es a nivel ocular, alteraciones visuales, un dolor ocular, puede haber visión doble, en el sistema, la parte muscular, ¿verdad? O subcutánea, pueden haber nódulos blandos palpables, usualmente suelen ser indoloros. Bueno, con respecto a los signos de hipertensión intracraneal, ¿verdad? Recordemos que son como cefalea, vómitos en proyectil o alteración al estado de conciencia. Con la parte del diagnóstico aquí es un poquito más diferente, ¿verdad? De igual manera se va a realizar lo que son los exámenes de heces, pero para lo que es una confirmación, entonces se puede realizar una tomografía computarizada, ¿verdad? Que va a mostrarnos lo que son lesiones cerebrales calcificadas o activas. Nos va a enseñar lo que es el número, la localización y la etapa de los cisticercos. La resonancia magnética, que bueno, suele ser más costosa, entonces no va a ser como la primera línea de diagnóstico. Este, mm, la serología puede presentar la IgG contra Taenia solium por sangre o en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es apoyarnos el diagnóstico y tiene alta sensibilidad. Por si se opta por una pulsión lumbar, ¿verdad? Que va a mostrar lo que es la pleocitosis, puede haber eosinofilia o proteínas aumentadas. Es más útil que, bueno, lo que es la neurocisticercosis meningea. Y en caso, por ejemplo, de que, como mencioné, ahí pueden haber lesiones subcutáneas, puede realizarse una biopsia, digamos, del nodulito. Como tratamiento, en formas activas se utiliza el albendazol a 15 miligramos por kilogramo al día, en 2 dosis, por 7 a 28 días. Es cuando hay lesiones activas, múltiples y visibles. Se recomienda dar con alimentos grasosos para mejor tolerancia. Y el praziquantel, ¿verdad? Que es otra alternativa de 50 a 75 miligramos por kilogramo al día y se divide en 3 dosis por 10 a 15 días.
Tenemos que tener en cuenta que si hay encefalitis, hipertensión intracraneal o convulsiones, tenemos que asociar corticoides, y también, bueno, ya ir pensando, ¿verdad?, lo que puede ser una posible cirugía. Bueno, con el corticoide estamos hablando de prednisona a 1 o 2 miligramos por kilogramo al día. Se debe iniciar antes del antiparasitario y continuo durante el tratamiento, porque esto lo que va a hacer es que previene las crisis epilépticas por la inflamación que generaron, ¿verdad?, los cisticercos. Las cariáceas, bueno, es otro tipo de parásito, ¿verdad? Es causado por lo que es el Ascaris lumbricoides, que es un tipo de nemato, que es un gusano redondo que le llaman. Este puede crecer hasta 30 centímetros de longitud de lo que son los intestinos. La transmisión suele ser vía fecal oral, entonces la persona ingiere los huevos del parásito que está en aguas, alimentos contaminados o en manos sucias. Los huevos suelen ser resistentes en el ambiente y pueden permanecer viables durante semanas o meses hasta en su forma infectante. La incubación, ¿verdad? Lo que es los, l- la, los, a- las lumbricoides, una vez que se ingiere, ¿verdad? La eclosión ocurre en el intestino delgado aproximadamente 6 u 8 horas después. El ciclo completo desde lo que es la ingestión de los huevos puede tomar hasta 2 o 3 meses en completarse. Este, mm, bueno, la distribución mundial, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales. Es común en zonas rurales, niños pequeños por las condiciones de higiene deficientes. Como grupos de riesgo, igual niños pequeños debido a que su higiene personal depende de los padres o ellos no, o sea, no toman en cuenta eso. Personas que viven en áreas rurales o con deficientes de saneamiento, personas que consumen agua o alimentos contaminados, personas inmunocomprometidas, van a tener menor capacidad de lo que es la eliminación de parásitos. El ciclo de vida de este parásito ahora inicia con la la ingesta de huevos. El ciclo comienza cuando una persona ingiere los huevos de Ascaris, que están presentes, como mencioné, en alimentos o agua contaminada. La eclosión del huevo se va a dar en el intestino delgado y se van a liberar lo que son las larvas, que también se conocen como las oncósferas, que atraviesan lo que es la pared intestinal y pasan al sistema circulatorio. Va a haber una migración de larvas que van a viajar por el corazón hacia los pulmones y allí las larvas maduran y pasan a los bronquios y finalmente se desplazan a lo que es faringe, ya cuando hay afectación a otros órganos, donde van a ser deglutidas nuevamente. La maduración en el intestino, ¿verdad? Las larvas regresan al intestino y se desarrollan en gusanos adultos que miden hasta 30 centímetros de longitud. Y los gusanos adultos, ¿verdad? Lo que hacen es aparearse y las hembras ponen muchísimos huevos que van a ser otra vez excretados en heces y se va a iniciar el ciclo, ya sea por autoinfección o por infección a alguien más. Como manifestaciones clínicas, ¿verdad? Suele ser asintomático en muchos casos, pero podemos tener síntomas leves o moderados, como el dolor abdominal, cólicos, náuseas y vómitos, diarrea o heces con moco, lo que es un malestar general. Ya cuando estamos hablando de una infección más severa, puede haber lo que es obstrucción intestinal, ¿verdad? Por la masa de los gusanos, neumonitis eosinofílica, ¿verdad? Cuando las larvas migran a los pulmones, puede haber tos, dificultad para respirar, hemoptisis en lo que es la fase pulmonar, y peritonitis en caso de verdad que haya una perforación del intestino. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que los niños con gran número de parásitos pueden presentar desnutrición, retraso en el crecimiento y anemia. Como diagnóstico, de igual manera, ¿verdad? Lo que es el coprológico seriado es el que se requieren más de 3 muestras para detectar los huevos en diferentes días, pero es más sencillo y el económico. De igual manera, ¿verdad? Tenemos otros tipos como pruebas puto, pero es para las larvas en fase pulmonar, la serología, que puede indicar, digamos, si la infección está activa, ¿verdad? Entonces, anticuerpos IgE o IgG, y no siempre es específico para lo que es la Ascaris lumbricoides. Las imágenes, ¿verdad? Que esto es ya lo que nos van a mostrar son obstrucción intestinal o masas en lo que es la imagen. Em, es muy costoso y no siempre es necesario. Como tratamiento, bueno, la primera opción va a ser el mebendazol a 100 miligramos por dosis por 3 días, el albendazol a 400 miligramos por dosis en mayores de 2 años o 200 miligramos por dosis de 1 a 2 años. Es una dosis nada más.
El pamato de pirantel, la piperacina y la ivermectina también suelen ser alternativas para lo que es las caridlumbricoides. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el bebendazol, las monodosis de 100 miligramos cada 12 horas están aprobadas en mayores de 2 años nada más. Y la ivermectina, la monodosis de este fármaco, está aprobada para mayores de 2 a 4 años. La enterobiasis, bueno, esta va a ser causada por lo que es el Enterobius vermicularis, también conocido como oxiurio. Este es un nematodo, de igual manera, como les mencioné anteriormente, el gusano redondo. Es pequeño y blanco, suele tener una longitud de 5 a 13 milímetros. Se aloja en el intestino grueso, especialmente en lo que es la parte como del ciego, el apéndice y el recto. Tenemos que tener en cuenta ahora que tiene una transmisión fecal oral, entonces donde se ingieren los huevos microscópicos en manos contaminadas, ropa, sábanas, juguetes, una autoinfección, ¿verdad? Entonces, si el paciente se tocó y luego no se lavó las manos, ¿verdad? Puede volver a ingerir los huevecillos. O bueno, transmisión aerooral, o sea, los huevitos suelen ser muy, muy livianos, entonces pueden dispersarse, ¿verdad? Si usted sacude las sábanas o pueden inhalarse o tragarse. Lo que es la incubación de 2 a 6 semanas desde la ingesta del huevo hasta que la hembra adulta deposita los nuevos huevos en lo que es la región perianal. Es muy común en niños escolares y preescolares. La prevalencia suele ser muy alta en lo que son guarderías, escuelas, hogares hacinados. Es la limitiasis más común en países desarrollados y frecuentes en países tropicales. Como grupos de riesgo, vamos a tener niños de 5 a 10 años que tengan hermanitos o que conviven con un niño infectado, instituciones cerradas como hogares, orfanatos, asilos, cárceles, también ambientes con pobre higiene personal y lavado de manos deficiente. El ciclo de vida de lo que es este parásito, el humano, bueno, va a ingerir los huevos, ¿verdad? Infectantes. Los huevos van a eclosionar en el intestino delgado y las larvas van a migrar a lo que es el intestino grueso. Van a madurar adultos después de 2, 4 semanas y se van a alojar en lo que es el colon. Aquí las hembras grávidas van a migrar durante la noche hacia el ano, donde van a depositar los huevos en lo que es la región perianal. Los huevos se van a volver infectantes en 4 a 6 horas y se pueden dispersar fácilmente. Y el ciclo borda se vuelve a repetir por autoinfección o contagio a otras personas. Lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, el paciente puede presentar lo que es prurito anal o perianal intenso y suele darse más que todo en lo que es la noche. Puede haber irritabilidad, insomnio, bruxismo. En niñas puede haber la vulvovaginitis o el flujo vaginal debido a lo que es esta migración del parásito. Dolor abdominal leve, náuseas o pérdida de apetito. Puede haber escoriaciones o infección bacteriana secundaria por el rascado y en algunos casos suele ser asintomático. Como diagnóstico, la prueba de elección va a ser lo que es el test de Graham, o cinta adhesiva se le llama. Este va a detectar lo que son los huevos en la región perianal. Se coloca una cinta transparente sobre el ano por la mañana antes de lavarse y esta va a tener alta sensibilidad si se repite por 3 días consecutivos. Hay otros exámenes como el examen microscópico de heces, que es el coprológico, ¿verdad? Tiene menor utilidad porque los huevecillos no siempre se van a encontrar en las heces. Y la observación directa, ¿verdad? Ya encontrar lo que son los gusanos móviles en lo que es ano o heces es complementario. Los papás pueden llegar diciendo, es que habían gusanitos blancos o en la zona perianal o cositas blancas. Entonces, eso es lo que se nos puede decir con la observación directa. El tratamiento va a ser mebendazol a 100 miligramos en una sola dosis. Se puede repetir la dosis a los 15 días y puede administrarse desde los 2 años de edad. El albendazol a 10 miligramos por kilogramo, máximo 400 miligramos en una sola dosis y se repite a los 15 días. También tenemos lo que es el pamoato de pirantel, que 11 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo en una sola dosis, se repite de igual manera a los 15 días y este se aprueba para niños mayores de 6 meses de edad. Como recomendaciones de este parásito, ¿verdad? Entonces cambiar ropa interior y sábanas directamente durante el tratamiento, baños constantes para eliminar los huevos depositados en la noche, lavado de frecuente de manos, especialmente antes de comer, ¿verdad? Y después de ir al baño,
utilizar las uñas cortas, evitar lo que es el rascado, limpiar con frecuencia, ¿verdad? Las habitaciones o donde estuvo la persona contaminada para evitar, ¿verdad? Este inicio del ciclo en otra persona o la autoinfección. La tricuriasis va a ser este el minto, ¿verdad? Trichuris trichuria, perdón, también conocido como un gusano látigo porque tiene una forma alargada ya en su forma adulta. Es un nematodo intestinal que va a medir entre 3 a 5 centímetros de alto. Los gusanos adultos se localizan principalmente en lo que es el ciego y el colon ascendente. Se transmite por vía fecal oral al ingerir los huevos embrionados presentes en el suelo, agua o alimentos contaminados. Los huevos suelen requerir de 2 a 3 semanas en el suelo para volver a infectarse. La incubación va a ser de 60 a 90 días desde hasta que toman su forma adulta. La epidemiología de esta tricuriasis, ¿verdad? Es común en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en niños de edad escolar. Hay alta prevalencia en áreas con pobres saneamientos, suelo contaminado y deficiente higiene personal. Como grupos de riesgo, ¿verdad? Vamos a tener niños de 5 a 15 años, personas que viven en áreas rurales, suelos contaminados con heces humanas, habitantes en regiones con climas cálidos y húmedos, poblaciones con hacinamiento y falta de acceso a agua potable. Como el ciclo de vida de este parásito, bueno, el humano va a ingerir los huevos, ¿verdad? Embrionados en alimentos o agua contaminada. Estos huevos van a eclosionar en el intestino delgado y liberan lo que son las larvas. Las larvas van a migrar al ciego y al colon, donde van a madurar en gusanos adultos. Estos gusanos adultos se van a insertar en lo que es la mucosa intestinal y van a comenzar a producir más huevos. Las hembras hay que saber que liberan miles de huevos, ¿verdad? No embrionados que se van a eliminar en las heces y en el suelo, ¿verdad? Los huevos se embrionan de 2 a 3 semanas después, entonces se van a volver infectantes y comienza de nuevo el ciclo. Como manifestaciones clínicas, las infecciones leves suelen ser asintomáticas. Cuando ya son moderadas a graves, estamos hablando cuando ya hay más de 200 gusanos. Puede haber diarrea crónica, con moco o sangre, dolor abdominal tipo cólico, puede haber tenesmo, pujo rectal, prolapso rectal también, sobre todo en niños muy, muy parasitados. Lo que es anemia ferropénica, un retraso en el crecimiento, bajo rendimiento escolar, lo que es la desnutrición y bueno, en laboratorio lo que se puede ver, una eosinofilia leve a moderada. Como diagnóstico, la prueba de elección va a ser un coprológico, ¿verdad? Que va a ser el examen de heces. Se van a ver huevos con forma característica, suelen ser bipolares en forma de barril con tapones. Hay otras técnicas como la técnica de concentración, que es la formol éter. Esta, bueno, lo que va a detectar son infecciones leves, es muy útil en zonas endémicas y aumenta la sensibilidad o sea, es más sensible que el coprológico y se procesan las heces, ¿verdad? Antes de examinarlas. La colonoscopia es muy rara, ¿verdad? Es cuando hay gusanos adheridos, se ven gusanos adheridos al colon, es cuando ya hay casos muy graves o se sospecha de colitis. Suele ser un hallazgo, ¿verdad? Secundario. Es invasiva y muy poco utilizada en pediatría, entonces no se toma mucho en cuenta. Lo que es el tratamiento, ¿verdad? El mebendazol a 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 3 días. Este se aprobó para niños mayores de 1 año y tiene alta eficacia contra las formas adultas del parásito. El albendazol a 400 miligramos vía oral 1 vez al día durante 3 días. Puede utilizarse en niños a partir de 1 año también y es una alternativa si no hay mebendazol. Y el oxantelpamato de 10 a 20 miligramos por kilogramo vía oral, una sola dosis. Es eficaz contra la trichuris y se usa menos comúnmente, pero es útil en zonas donde hay resistencia. Pasando a la toxocariasis, ¿verdad? Que es la infección causada por larvas de nematodos llamados Toxocara canis, que son los que están en perros, o cati cuando es en gatos. Son parásitos intestinales de estos animales, pero no, en humanos no completan su ciclo de vida. Y la transmisión se da por ingesta de huevos embrionados, ¿verdad? De este parásito que están presentes en suelo, en alimentos, en agua o manos contaminadas. Es menos comúnmente, ¿verdad? Por consumo de carne cruda o mal cocida, ¿verdad? Esto no suele pasar. Tiene una incubación de 2 a 4 semanas desde la ingesta hasta lo que es la aparición de los síntomas. Tenemos que saber que se da en países igual, con clima cálido y húmedo.
la prevalencia es más que todo en niños entre 1 año y 10 años. Hasta el 30% de la población en algunos países tropicales muestra seropositividad y la mayor incidencia, ¿verdad?, en zonas semiurbanas, rurales, con perros o gatos sin un control veterinario adecuado. Como grupo, como grupos de riesgo, ¿verdad? Los niños que juegan en parques, areneros o tierras contaminadas, un contacto frecuente con gatos y perros que no estén desparasitados, niños con esta costumbre, ¿verdad?, de comer tierra, personas en condiciones de hacinamiento o baja higiene. El ciclo de vida de este parásito, ¿verdad? Los humanos van a ingerir los huevos embrionados, los huevos se van a liberar en lo que es el intestino, las larvas van a atravesar lo que es la mucosa intestinal, migran a diferentes órganos como hígado, pulmones, corazón, sistema nervioso, ojos. En humanos las larvas no maduran ni producen huevos, ¿verdad? Entonces se genera una infección larvaria tisular, que es lo que llamamos la larva migrans, y el sistema inmune, ¿verdad?, va a reaccionar a la migración generando lo que son granulomas, eosinofilia y síntomas inflamatorios. Las manifestaciones clínicas van a depender, ¿verdad?, a dónde migró el parásito. Entonces tenemos la larva migrans visceral, que suele presentar una fiebre prolongada, hepatomegalia y dolor abdominal. Pueden haber tos, sibilancias o infiltrados pulmonares, una linfadenopatía, una eosinofilia marcada, malestar general y anorexia. Cuando migra a lo que es ojos, ¿verdad? Hay una disminución de la visión, puede haber estrabismo, puede haber leucocoria, que es esta pupila blanca, la uveitis, coriorrenitis o endoftalmitis, y puede simular, ¿verdad?, mucho lo que es un retinoblastoma. Y la toxocariasis encubierta o la subclínica van a tener síntomas leves o inespecíficos como dolor abdominal, cefalea, tos crónica, eosinofilia leve, ahí es donde ya se requieren, ¿verdad?, más pruebas diagnósticas. Para el diagnóstico, ¿verdad?, igual clínica más laboratorios. La prueba de elección en este caso va a ser la ELISA para lo que es la toxocara por la IgG. Entonces se van a encontrar los anticuerpos específicos, tiene alta sensibilidad, pero puede haber reactividad cruzada. También hay otra prueba, ¿verdad?, que se usa para confirmar el ELISA, que es el Western Blot, que es un inmunoblot confirmatorio de alta especificidad y va a encontrar, ¿verdad?, lo que son los anticuerpos específicos. Cuando se realiza un hemograma, lo que va a presentar, ¿verdad?, es una eosinofilia mayor a 500 a 1000 células por microlitro. Este es un apoyo diagnóstico, pero también casi siempre, ¿verdad?, cuando estamos diagnosticando a un chico, siempre se le manda hemogramas y eso puede ser un hallazgo frecuente. Lo que es el tratamiento, Este, mm, bueno, el albendazol, ¿verdad? 10 a 15 miligramos por kilogramo al día, divididos en 2 tomas durante 5 a 10 días a partir de 1 año de edad y es el fármaco de elección. El mebendazol, ¿verdad? Es eficaz, pero no tanto como el albendazol. Se puede utilizar como alternativa a una dosis de 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 a 5 días. Y bueno, complementar una prednisona, ¿verdad? 1 miligramo por kilogramo al día vía oral, especialmente si hay afección pulmonar, neurológica o ocular importante, para que reduzca, ¿verdad?, la inflamación causada por la migración de esta larva. La anquilostomiasis, ¿verdad? Van a ser nematodos intestinales. Vamos a tener dos tipos importantes, el ancilostoma duodenale y el Necator americanus. La transmisión de estos, bueno, ambos son conocidos, ¿verdad?, como gusanos ganchudos por su forma. La transmisión de se va a dar por penetración directa de larvas filariformes a través de la piel, o sea, contacto directo del suelo con la piel del paciente. También puede ocurrir por la ingestión de larvas, que es más común con lo que es el ancilostoma duodenal. La incubación va a ser de 4 a 8 semanas desde lo que es la penetración hasta la aparición de los síntomas clínicos. La alta prevalencia se da en zonas tropicales y subtropicales. Es común en áreas rurales con climas cálidos, húmedos o suelo arenoso. Es importante, ¿verdad?, saber los grupos de riesgo, niños que caminan descalzos en suelos contaminados, personas que trabajan en agricultura, construcción o minas, comunidades con bueno, con falta de saneamiento básico y que no tienen acceso a lo que es agua potable y zonas donde las personas, ¿verdad?, hacen sus necesidades al aire libre.
El ciclo de vida de este parásito, ¿verdad? Los huevos de los tomas son eliminados en las heces al ambiente. Entonces, en el suelo, los huevos van a liberar lo que son larvas que se desarrollan hasta la fase filariforme infectante, que se dan 5 a 10 días. Las larvas penetran la piel humana, por lo general suelen ser los pies, ¿verdad? Y migran por vía sanguínea hasta los pulmones y luego ascienden por la tráquea y son deglutidas. Van a llegar al intestino delgado donde van a madurar y se van a adherir a lo que es la mucosa. Y los adultos se alimentan de lo que es sangre y producen huevos que se van a excretar de igual manera a las heces para que comience de nuevo el ciclo. Como manifestaciones clínicas vamos a tener diferentes afectaciones, ¿verdad? Lo que es la fase cutánea, que es como la de entrada, donde puede haber una dermatitis del caminante, que se le llama, que es una erupción pruriginosa en el sitio de la entrada, que serían los pies en este caso. La fase pulmonar, que ya es cuando hay larvas migratorias, ¿verdad? Que puede generarnos tos, sibilancias, fiebre, una eosinofilia, que se le llama el síndrome de Loeffler. La fase intestinal, que ya es, bueno, en la fase de adultos, que genera dolor abdominal, diarrea, náuseas, puede haber una anemia ferropénica por la pérdida crónica de sangre, retraso del crecimiento y el desarrollo en niños, cansancio, palidez, bajo rendimiento escolar. El diagnóstico, la prueba de elección va a ser el coprológico, ¿verdad? Que es el examen de heces. Se van a ver huevos ovalados con una cáscara fina. Hay otros tipos, pero verdad, la prueba de elección siempre va a ser el coprológico. Tratamiento, el albendazol, 400 miligramos vía oral una vez al día por 3 días a partir de 1 año de edad. Tiene alta eficacia, ¿verdad? Contra lo que son eh, los parásitos ya adultos. El mebendazol es una alternativa efectiva. Y también tenemos que considerar lo que es el hierro oral, ¿verdad? En caso de que haya anemia ferropénica, se va a utilizar sulfato ferroso de 3 a 6 miligramos por kilogramo al día de hierro elemental dividido en 1 o 2 tomas. Y, digamos, se tiene que evaluar si hay que dar suplementación de hierro por al menos 3 meses. Entonces, después de haber normalizado los niveles de hierro, tenemos que continuarlo al menos 3 meses después para saber que ya las reservas de ferritina se recuperaron y que no se vuelva a bajar el nivel de hemoglobina. La estrongiloidiasis, que es por un nemátodo llamado Strongyloides stercoralis. Este tiene un ciclo de vida complejo, ¿verdad? Tiene fases libres en el ambiente y lo que son las fases parasitarias. Puede causar infección crónica, inclusive años después de lo que es la exposición inicial. Tenemos que saber que tiene una transmisión, ¿verdad? Por lo que es penetración de igual manera de larvas filariformes a través de la piel. Este, no suele ser muy común que sea por ingesta de agua o alimentos contaminados. Los síntomas suelen aparecer de 1 a 4 semanas después de la infección y en autoinfección pueden haber reactivaciones crónicas o hiperinfección. En zonas tropicales, subtropicales y templadas, cálidas es donde se suele dar más en América Latina, África, el sudeste asiático. Se estima que hay más de 100 millones de personas afectadas a nivel mundial. En los grupos de riesgo, ¿verdad? Niños que caminan descalzos o que juegan con tierra contaminada, personas con sistema inmune debilitado, entonces pensamos en personas con desnutrición, con uso de corticoides, con VIH, personas institucionalizadas, viajeros o migrantes a zonas endémicas, pacientes con uso prolongado también de lo que son inmunosupresores. Pasando al ciclo de vida, ¿verdad? Las larvas filariformes en el suelo van a penetrar lo que es la piel de la persona y van a migrar por vía sanguínea a lo que son los pulmones, van a ascender por tráquea y luego van a ser diglutidas. En el intestino delgado, ¿verdad? Se convierten en lo que son las hembras adultas que van a producir las larvas. Algunas larvas se van a eliminar en las heces y otras pueden madurar en el intestino a larvas filariformes y entonces va a dar una autoinfección interna o penetrar la piel perianal y se da a una autoinfección externa. Esto permite que la infección, ¿verdad?, se perpetúe durante muchos años, sin lo que es una reexposición externa. Lo que son las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Puede ser formas asintomáticas o leves en la mayoría de casos. Puede presentar síntomas un poco más difusos como lo que es dolor abdominal, una diarrea intermitente o una urticaria leve.
Lo que es la infección sintomática ya aguda o crónica es cuando ya hay síntomas gastrointestinales, diarrea, dolores del epigastrio, náuseas, hay prurito en la zona de entrada, que suelen ser los pies o glúteos, por ejemplo, si la persona estuvo sentada. Respiratorios, ¿verdad? Puede haber una tos seca, sibilancias, cuando ya hay migración pulmonar. Dermatológicos, que es el larva currens, que es como una erupción serpiginosa pruriginosa. Ya cuando hay síndrome de hiperinfección, ¿verdad? Que suele ser muy raro, pero suele ser más grave, que es cuando hay diseminación masiva a pulmones, sistema nervioso central y otros órganos. Suele darse más que todo en personas inmunosupresas y tiene muy alta mortalidad. Puede haber fiebre, sepsis, neumonitis, enterocolitis hemorrágica. Para diagnosticar este parásito, ¿verdad? Puede optarse por un examen, un coprológico, ¿verdad? Que es el examen de heces, donde se va a detectar las larvas rhabdiformes por medio de microscopía. Tiene baja sensibilidad, entonces se requiere como una muestra muy fresca porque puede fallar ante infecciones leves. También lo que es la técnica de concentración o cultivo de agar, que va a detectar las larvas móviles, tiene mayor sensibilidad y es el método más efectivo para lo que es una visualización directa. La PCR, pero de igual manera hablamos de que es muy poco disponible en países de bajos recursos o inclusive no se opta como primera opción por su alto costo. La prueba de elección en estos casos, cuando ya son crónicos, va a ser una serología, ¿verdad? Lo que es una ELISA, para detectar los anticuerpos específicos. Puede persistir positiva también después del tratamiento, entonces tiene una alta sensibilidad. Y en el hemograma lo que vamos a detectar, ¿verdad? Va a ser una eosinofilia y va a funcionar como un apoyo diagnóstico, especialmente en lo que es la fase crónica o en la fase leve de la infección. El tratamiento, ivermectina, 200 microgramos por kilogramo al día, vía oral, por 1 a 2 días. Repetir la dosis a los 14 días en infecciones crónicas o si persisten los síntomas. Se recomienda en niños mayores a 15 kilogramos y es el fármaco de elección. Como una alternativa, si no hay ivermectina, ¿verdad? La albendazole, 400 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días, pero va a tener un poquito menos de eficacia que la ivermectina. Ya cuando hay casos de hiperinfección o inmunosupresión, se debe prolongar el tratamiento y se debe evaluar hasta por 2 semanas o más. Pasando a la angiostrongilosis, vamos a tener dos tipos, ¿verdad? Lo que es la angiostrongilosis meningoencefálica, que va a ser causada por el parásito Angiostrongylus cantonensis, también conocido como el gusano pulmonar de las ratas. Es un nematodo que normalmente infecta a las ratas, que va a ser su huésped definitivo. Este, y nosotros los humanos vamos a ser los huéspedes accidentales de este parásito. Este se va a dar por una ingesta de larvas infectantes, ¿verdad? Estas pueden estar en lo que son caracoles, babosas o ranas crudas, o mal cocidas, personas que comen ranas, vegetales contaminados con la mucosidad de los moluscos, o sea, personas que no lavan bien los vegetales, el agua contaminada. Tenemos que saber que no se transmite de persona a persona y va a durar de 7 a 35 días, dependiendo de lo que es la carga parasitaria y el estado inmune de la persona. Esto es más normal en lo que es el sudeste asiático, en la región Pacífico, en la región Caribe, América Central y recientemente en América del Sur, incluido Brasil, se han reportado también casos. Hawái, Florida, Cuba, Puerto Rico, Ecuador y Costa Rica han presentado también casos de angiostrongilosis y bueno, se considera una enfermedad emergente. Los grupos de riesgo, ¿verdad? Niños que van a jugar con el suelo o juegan con caracoles o babosas, que luego se llevan las manos a la boca, que consumen vegetales crudos sin una adecuada desinfección, que se ingieren accidentalmente babosas pequeñas al comer frutas o vegetales, habitantes de zonas rurales o húmedas, personas que consumen alimentos exóticos o crudos. El ciclo de vida de este parásito, ¿verdad? Las ratas, como mencioné, van a ser su huésped definitivo. Los adultos viven en las arterias pulmonares y van a liberar larvas en las heces. En los moluscos o caracoles y babosas, es un huésped intermediario, ¿verdad? Las larvas L1 se van a desarrollar a larvas L3, o sea, una forma más madura. Y ya cuando pasan al huésped accidental, que es el humano, que es lo que vamos a ingerir, son las larvas L3, que son
las larvas como en estado más maduro que van a migrar al sistema nervioso central y pueden generar una meningitis eosinofílica, pero estas no van a completar su ciclo en humanos porque mueren en el sistema nervioso central. Entonces, lo que causan es una inflamación intensa, pero ellas en sí no completan su ciclo de vida en el humano. Entonces, las manifestaciones clínicas, como mencioné, la meningitis eosinofílica va a ser la más común en este tipo de parásito. Va a tener un inicio agudo, subagudo, va a presentar fiebre, una cefalea intensa y persistente, puede haber rigidez de nuca, pero no tan marcado, náuseas, vómitos, lo que es fotofobia, irritabilidad en lo que son los niños, alteraciones visuales en el estado de conciencia en general, ya cuando hay un caso grave, hipersensibilidad cutánea, parestesias o dolor migratorio. Para diagnosticarlo, ¿verdad? La punción lumbar va a ser la clave de diagnóstico. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Va a detectarnos una eosinofilia del más del 10%. Puede observarse, ¿verdad? Lo que es presión aumentada, proteínas elevadas, una glucosa normal o ligeramente baja. También se puede realizar un ELISA, ¿verdad? Una serología que tiene alta sensibilidad y especificidad, pero no siempre está disponible. Esta también sería un buen complemento diagnóstico. El hemograma lo que nos va a enseñar, ¿verdad? Es una eosinofilia periférica. Este va a ser como un apoyo diagnóstico, pero no siempre está presente, entonces no nos podemos basar solo en eso. También lo que son, bueno, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, al que nos van a mostrar lesiones inflamatorias o edema en lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Es útil ya en formas severas, es cuando se opta cuando ya el paciente está más grave y puede ayudar a descartar otras causas. Y es muy importante siempre en la parte diagnóstica, ¿verdad? La historia clínica y epidemiológica, siempre preguntar, ¿verdad? Que si hubo exposición a caracoles, verduras mal lavadas, y esto lo que nos va a hacer, ¿verdad? Es apoyar el diagnóstico clínico. En lo que es el tratamiento, se basa más que todo en un manejo sintomático, ¿verdad? Este, mm, Se utilizan, bueno, analgesia de antipiréticos, ¿verdad? Como paracetamol o ibuprofeno. Puede utilizarse corticosteroides como prednisona, a 1 miligramo por kilogramo al día, o si no, una dosis de dexametasona. Los antiparasitarios como albendazol son útiles solo en las primeras fases, porque recordemos que el parásito no termina, nunca termina su ciclo, muere espontáneamente, entonces los fármacos lo que podrían hacer es exacerbar más bien la inflamación. Entonces se utiliza albendazol en las primeras fases de 15 miligramos por kilogramo al día, vía oral, 2 dosis, por 5 a 7 días. Y se utilizan con esteroides para, ¿verdad?, reducir lo que es la inflamación por la muerte de las larvas. Para ir terminando, la angiotrongilosis abdominal, esta, bueno, va a ser otro tipo de infección parasitaria causada por el Angiostronchilus costarricensis. Este es un nematodo que afecta principalmente lo que es intestino grueso, arterias mesentéricas y lo que nos puede hacer es simular un abdomen agudo. Los humanos son huéspedes accidentales, entonces el ciclo tampoco se completa. Tenemos que saber, ¿verdad?, que la transmisión se da por la ingesta de larvas L3 presentes en lo que son babosas, caracoles o insectos contaminados, que son los huéspedes intermediarios, ¿verdad? Alimentos o agua contaminadas con mucosidad infectada, pero no hay transmisión de persona a persona y su incubación suele ser de 1 a 3 semanas. La epidemiología, ¿verdad? Tenemos que saber que es endémica en América Central y América del Sur, especialmente en lo que es Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Brasil y Venezuela. Los casos más comunes suelen ser en niños de 5 a 15 años y es más frecuente en lo que son áreas rurales y húmedas. Como grupos de riesgo tenemos que tomar en cuenta niños que juegan en el suelo o manipulan caracoles, habitantes de zonas rurales con acceso limitado a lo que es el saneamiento, personas que consumen vegetales crudos o mal lavados, agricultores o jardineros que están en contacto con constante con la tierra, donde pueden haber este tipo de intermediarios. El ciclo de vida, bueno, el parásito adulto, ¿verdad? Que va a vivir en lo que son las arterias mesentéricas de los roedores, que son los huéspedes definitivos. Las larvas L1, ¿verdad? Van a ser eliminadas en las heces del roedor. Las babosas o caracoles van a ingerir lo que son las larvas, que en ellas van a madurar a lo que es las L3, que son la forma adulta o infectante, y los humanos, donde las ingerimos, nos contaminamos.
y migran al intestino, ahí donde nos van a causar lo que es una inflamación severa, pero no van a completar el ciclo. Las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Lo que es la fase inicial, puede haber un dolor abdominal tipo cólico, principalmente lo que es la fosa ilíaca derecha, lo que nos va a simular, ¿verdad? Lo que es una apendicitis, fiebre, náuseas, vómitos, anorexia. En la fase avanzada, ¿verdad? Lo que puede ya haber es una masa abdominal palpable, que va a ser una hiperplasia linfoide o inflamación. Puede haber estreñimiento, diarrea, sangrado gastrointestinal ocasional, síndrome del abdomen agudo que puede requerir cirugía. También pueden haber otros hallazgos como una leucocitosis marcada y muy importante en la parte diagnóstica, una eosinofilia periférica mayor al 15 al 20%. Como diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que es la parte clínica más los laboratorios. Em, la parte clínica más lo que es la epidemiología, lo que es lo que nos va a dar la primera sospecha. Entonces, exposición a caracoles o alimentos contaminados ya nos va a encender el bombillo de que tenemos que pensar, ¿verdad? En una posible contaminación de parásitos. Al realizar un hemograma podemos encontrar una zoonofilia marcada, ¿verdad? Más del 15% y una leucocitosis. Esto nos va a funcionar como un apoyo diagnóstico. La serología también funciona como apoyo diagnóstico. En este caso, el coprológico no tiene alta sensibilidad, ¿verdad? Entonces los huevos raramente van a ser eliminados en ese, entonces no suele ser una buena opción. Ya cuando consideramos un ultrasonido abdominal, ¿verdad? Es cuando vemos ya, bueno, ya se va a ver engrosamiento en gasas intestinales y adenopatías por la inflamación, ¿verdad? Es útil para diferenciar de lo que es una apendicitis o una obstrucción este, de lo que es el parásito. Y bueno, una cirugía exploratoria o biopsia intestinal, ¿verdad? Es cuando ya se detecta lo que es la presencia del parásito o reacción granulomatosa, es el diagnóstico definitivo, pero generalmente se diagnostica postoperatorio. Como tratamiento tenemos que, bueno, aquí es un poco controversial lo que es el uso de antiparasitarios. En infecciones no complicadas se puede utilizar lo que es albendazol, una dosis de 15 miligramos por kilogramo al día, vía oral en 2 dosis por 5 a 7 días. Se debe usar bajo vigilancia porque podría empeorar lo que es la inflamación local. Se utiliza también lo que es prednisona para reducir un poco lo que es la inflamación en casos con fuerte respuesta inmunitaria a una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día por 5 a 7 días. Aquí más que todo se va a valorar lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Cuando hay casos como ya de abdomen agudo o una sospecha de apendicitis o perforación, puede requerir resección intestinal o apendicectomía. Este, es bonito, ¿verdad? Ver la historia de este tipo de parásito, el Angiostrongylus costarricensis. Fue identificado por primera vez en Costa Rica en 1971. Se dio a partir, ¿verdad?, de lo que eran síntomas abdominales severos que simulaban apendicitis y posteriormente se mostraron los parásitos en vasos mesentéricos cuando se realizó ya el examen histopatológico. Los investigadores fueron Morera y Céspedes, que fueron los que le dieron este nombre, ¿verdad?, al parásito en honor a nuestro país. Como medidas preventivas para finalizar, entonces vemos que casi todos, ¿verdad?, tiene que ver con lo que es la higiene, saneamiento, control de plagas. Entonces, promover lo que es el lavado frecuente de manos, más que todo cuando antes o después de ir al baño, lavar adecuadamente las frutas y verduras con agua potable y desinfectantes apropiados, consumir agua potable, ya sea hervida o filtrada, ¿verdad? Si no hay acceso a agua tratada, evitar que los niños caminen descalzos, especialmente en lo que son los suelos húmedos o arenosos, mejorar las condiciones de saneamiento básico, como el uso de inodoros o eliminación adecuada de excretas. Lo que es, bueno, en el artículo venía lo que es la desparasitación periódica. Antes en Costa Rica, bueno, todavía incluso en la caja se considera como en las guías realizar una desparasitación cada 6 12 meses después de los 2 años, pero esto ya es controversial por lo que mencionaba anteriormente de lo que es la microbiota. Eso ya no se utiliza a no ser que ya hayan un diagnóstico certero de lo que son parásitos. Lo que es el control veterinario de mascotas, ¿verdad? Que siempre que se tenga una mascota, tenerla desparasitada y con control veterinario. Lo que es la higiene, la preparación de alimentos, ¿verdad? Muy importante, buena cocción, que no sean alimentos en mal estado. Evitar contacto directo con posibles vectores como caracoles, babosas,
y control de plagas y vectores, ¿verdad? Que las cucarachas o moscas que pueden transmitir los huevos o larvas de los parásitos. Mi bibliografía y muchas gracias.